¿Cuáles son los principales planificadores porque, culturales? por ejemplo, solo desde los comienzos del siglo XIX los estados son interesados en que los ciudadanos aprendan algunas cosas. Hasta el romanticismo también era un resultado de este desarrollo, diríamos, político de la creación de los estados modernos. Los estados premodernos, antemodernos, no eran interesados en que los individuos, por ejemplo, aprendan una lengua común. Hasta en Francia. En Francia, por ejemplo, había varias lenguas. Una de estas lenguas utilizada por el poder. En España también la unificación era muy temprana en relación con otros países. Pero, por ejemplo, si tomamos el caso italiano, no había una lengua común, no había un Estado italiano, era una invención de los años 60 del siglo XIX y la lengua italiana no era una lengua hablada de ninguno en Italia. Es decir, que había que inventar la nación italiana, había que inventar la lengua italiana, había que inventar muchas ideas conectadas con todo esto, y eran ideas que venían de abajo, no de arriba, de intelectuales, de un grupo de no más que 80 personas en toda Italia, escritores, filósofos, yo no sé, de tipos de educadores, etc. Y por un conjunto de desarrollo histórico, el estado ridículo del norte de Italia, de Saboya, el Principado de Saboya, simplemente ha adoptado estas ideas y ha tomado estas ideas para crear un estado bajo el reino de Sardeña, Piemonte-Sardeña. No siempre con el consentimiento de todos los que habitaban el territorio. Sí. Y hoy en día hay una oposición creciente contra esta planificación. De acuerdo. Entonces, de momento tenemos que el Estado es un gran planificador cultural. Es una agencia de planificación. O una agencia de planificación cultural. No siempre es el fuente de la planificación. Por ejemplo, en Galicia, en País Vasco, y ¿cómo decir en inglés? Tomo la libertad de decirte también en Cataluña, todas estas ideas son nacidas en la cabeza de no poderes. Es decir, en Galicia con una poetesa, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, su marido, y un grupo pequeñísimo de gente a través de los festivales de juegos florales, copiados de Cataluña, en Cataluña copiados de sur de Francia, de Occitania, Jeux Floraux, todo eso, festivales en que de golpe la gente oían a la lengua más o menos hablada, ¿sí?, de su país. No era el Estado, no eran poderes fuertes. No era el proyecto. Eran 80 personas, digamos, sí, ¿no? O menos, 10. Menos. En Galicia... Aquí en Cataluña sería Prat de la Riba, tal vez, bueno.
Sí, sí, tenemos aquí expertos que nos puedan, pero... Entonces, estamos, en el caso de Cataluña, o también de Galicia, del País Vasco, en una especie de lucha de David contra Goliat. No, estamos en la situación de que alguna gente identifica un problema o unos problemas con la vida, diciendo, la vida no es buena para nosotros. ¿Por qué la vida no está buena para nosotros? Porque los otros toman las decisiones sobre nuestra vida.